Hola, buenas noches. Saludos a todos. Hoy es otra noche totalmente diferente a las dos reuniones anteriores. Yo creo que el Señor nos quiere bendecir y dar, porque su palabra dice que nos acerquemos con confianza y que le pidamos, y Él siempre está dispuesto a darnos, ¿no? Comentábamos aquí antes de empezar la grabación de que cuando el Señor le dice, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, le dice a todos sus discípulos, a todos los seguidores que estaban ahí juntamente con él, que lo vieron ascender al cielo, les da una instrucción: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Y eso es importantísimo porque mucha gente se mueve. En México tenemos un dicho: el que se mueve no sale en la foto. Y, y imagínate si esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto en Pentecostés, no sé, a lo mejor eran 150 o 500, ¿no? ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuántos se perdieron ese día? Porque nada más había 120 ahí, o yo no sé si eran los que cabían en el lugar, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hubo gente que llegó tarde o que no llegó, ¿no? Y que perdió ese momento específico cuando llegó ese viento recio y transformó a todos los que estaban reunidos ahí, los 120. Dice la palabra que todos fueron llenos, que todos fueron llenos de su Espíritu Santo, ¿no? Y para mí es algo fundamental porque, de una manera muy personal, para mí la iglesia como tal, como iglesia, empieza en ese evento, cuando viene el Espíritu Santo y derrama poder y autoridad. Y las dos palabras que se usan para referirnos a ese evento es dunamis, la raíz de la palabra dinamita, que fue algo poderoso, expansivo, algo que todo el mundo, fue notorio a todo el mundo. Y la otra palabra es exousia. Exousia quiere decir autoridad delegada. Autoridad como la que tiene un policía de caminos en México o un guardia civil. Vas y levanta la mano y tú te paras, ¿no? Y te paras no porque sea tu vecino o algo, sino porque hay una autoridad investida. Bueno, una de las grandes cosas es que muchas, aparte que, algo muy importante, dice que todos fueron llenos y todos hablaban en lenguas, ¿no? Ahora, no es algo que a Dios se le ocurrió o que Dios haya dicho, bueno, pues vamos a hacer algo diferente y voy a hacer esto, ¿no? No, realmente fue la manera que Dios tuvo para que fuera vamos a decir, una explosión de poder en ese lugar y que eh, que, que todo el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y bueno, dice la palabra que la gente fue llena del Espíritu Santo y que daban testimonio. Y había en ese lugar gente de diferentes nacionalidades, aunque eran de religión judía, y los escuchaban hablar en sus lenguas, ¿no? Y, y yo quiero primero empezar a leer de una manera muy rápida partes que tengo aquí de este librito que escribí hace muchos años, que no he publicado, pero lo escribí en el 2012. Y independientemente que yo hoy se lo subo, pero es importante porque el don de lenguas es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Es uno de los 9 dones del Espíritu Santo y les voy a poner, de acuerdo a 1 Corintios 12, lo van a tener aquí ahorita en el chat. Hay 3, vamos a decir, 3, aquí en primera de Corintios 12, 3 rangos, ¿sí? En cuanto a los dones espirituales, ¿no? O sea, y se los voy a leer, y ahorita les pongo la información ahí, dice,
Eh, en 1 Corintios 12, el apóstol menciona varios dones del Espíritu Santo que se pueden clasificar en tres categorías generales. Los dones de revelación, los dones de poder y los dones del habla. Y los enumeramos a continuación. Por ejemplo, los dones de revelación es la palabra de sabiduría, ¿sí? Que es, por así decirlo, la capacidad para aplicar conocimiento y comprensión a situaciones específicas que el Espíritu Santo te revela en ese momento acerca de una persona, de una situación. La palabra de conocimiento, palabra de ciencia, es una revelación profunda de verdades espirituales, es un discernimiento muy profundo, ¿no? También en ese bloque de esos primeros tres dones está el discernimiento de espíritus, que es la capacidad para distinguir entre espíritus verdaderos y espíritus falsos. Porque sabemos que estamos en medio de una guerra espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo, que aunque ya están derrotadas, pues bueno, van a tratar de engañarte y de derribarte, distraerte, para que dejes de poner tus ojos en el Señor. En otra segunda categoría tenemos los dones de poder, que está el don de fe, que no es el que tengo fe, no, es una fe a otro nivel, es una fe supernatural que el Espíritu Santo viene y te da una certeza de cosas que van a suceder. Y aquí lo tengo descrito, dice, como una creencia y confianza profunda en Dios que va más allá de la fe común. En esos dones de poder también tenemos el don de sanidades o diversos géneros de sanidades, que es la habilidad o capacidad divina para sanar enfermedades y dolencias. El otro tercer don en esta segunda grupo es el don de hacer milagros, ¿sí? Dice, que es la capacidad para realizar eventos sobrenaturales que alteran las leyes naturales, ¿no? Y esto es como cuando Jesús transformó el agua en vino. Y la tercera categoría nos lo marca como los dones del habla, ¿no? Dice, está el don de profecía, que es la capacidad para comunicar esos mensajes de Dios a las personas, de transmitir palabra de Dios hacia las personas. El don de diversos géneros de lenguas, que es hablar en diferentes lenguajes no aprendidos por el hablante, pero no es que, ¿cómo te voy a decir? Es que o sea, son idiomas, ¿no? Pero mucha gente piensa que, ahorita voy a hablar en ruso. No, no es así. Tú empiezas a fluir y el Espíritu Santo habla lo que tiene que hablar y la gente te puede escuchar en algún idioma, puede que sea ruso, japonés o X, ¿no? Y tenemos el tercer don, que es el don de interpretación de lenguas, que es la habilidad para interpretar y entender el significado de esas lenguas, ¿no? Y, por ejemplo, el don de lenguas más juntamente con el don de interpretación equivale al don de profecía, ¿sí? De hecho, les pongo ahora esto en el grupo para que lo vayan teniendo. Y bueno, de una manera personal, yo cuando conocí al Señor, yo conocí al Señor en una iglesia muy pequeñita, empecé a recibir los cursos de los libros de la Biblia, lo básico que te enseñan, ¿no? Y pero yo escuchaba muchas predicaciones que me enviaban de Puebla, y la verdad pues eran de otro nivel, ¿no? Era gente que se movía con poder y autoridad de los dones del Espíritu, y que cada vez que ministraban y fluían en lenguas, orando en lenguas, pasaban cosas, ¿no? Ahora te digo, no es que a Dios se le ocurrió el detallito de que hablen en lenguas, no, realmente es, vamos a decirlo así, fue como la primera manifestación de esos 9 dones del Espíritu Santo, y fue como la primera manifestación de esos 9 dones del Espíritu Santo, y a manera que nosotros ejercitamos y somos fieles en orar en lenguas, aunque
Muchas veces cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, la persona a lo mejor recibe 2 palabras, ¿no? ¿Sí? 2 palabras, 3 palabras, pero tarde o temprano te vas a soltar. Es como un niño que está empezando a hablar. Es algo que viene el Espíritu Santo y tú te sientes motivado, ¿no? Dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, cuando tú te prestas a hacer una vasija para el Espíritu Santo, empiezas a fluir. Como dice la Escritura, son esos ríos de agua viva que fluyen de tu interior. Y ahorita nos vamos a ir metiendo un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos fieles ejercitando el don, ¿sí? Se activan los otros 8 dones. Yo de una manera muy personal creo que todos de alguna u otra medida tenemos los 9 dones del Espíritu Santo. Simplemente vas a fluir más en unos o en otros, ¿no? Por ejemplo, que tú tengas el don de profecía no quiere decir que seas un profeta, ¿no? O sea, de hecho, toda la iglesia, ¿sí? Y toda la iglesia que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo puede profetizar, ¿sí? Toda la iglesia que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo puede operar en los dones. Ahora, estos dones son como las herramientas. Primeramente son un regalo de Dios a la iglesia, son los regalos del novio a la novia, ¿sí? Y nosotros somos la novia de Cristo, ¿no? Son los dones ¿para qué? Pues para que nosotros podamos caminar en el día a día y todas esas herramientas nos van a ayudar. Es como, por ejemplo, en un país tenemos a la Marina, tenemos a la Infantería, tenemos a la Fuerza Aérea, ¿no? Por hacer una analogía de esos diversos 3 grupos de dones, ¿no? Y tú vas a fluir en algún momento mayormente en 1, o 2, o 3. Pero eso no te exime que en el momento que tú lo necesites, el Espíritu Santo te active en los 9 dones del Espíritu Santo. Y por eso es muy importante activarnos, ¿sí? En los dones del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente no cree en eso, o sea, y sobre todo mucha gente dentro de la misma iglesia, estoy hablando, por supuesto, no lo ha vivido y no lo ha experimentado, ¿sí? Yo comentaba con un buen amigo, alguna ocasión me dieron una clase de oración y la persona que me daba la clase no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y nos enseñó muchas maneras de orar, pero la más importante, que era la manera de oración en lenguas, él no la conocía porque no lo había experimentado. Entonces, como hemos visto en estas 2 reuniones anteriores, yo te estoy retando a que salgas de tu entendimiento normal y te atrevas a creerle a Dios, ¿sí? Porque tenemos muchos dogmas aprendidos y la gente se acostumbra a tragarse todo lo que le dicen desde el púlpito. Y en realidad tenemos que ser como los de Berea y cuestionarnos, como dice, si estas cosas eran así. Ahora, te recuerdo que la Biblia, entre Génesis y el Apocalipsis, ¿sí? Y de una manera personal lo digo yo, para mí es la introducción a todas las cosas de Dios. Pero Dios sigue hablando hoy, Dios se sigue moviendo hoy. O sea, Dios no dejó de hablar cuando se escribió el último versículo del libro de Apocalipsis. Dios sigue hablando a sus hijos el día de hoy. Bueno, chicos, y yo lo que quiero hacer es leerles algunas cosas que subrayé como una introducción de este librito y les digo, se los voy a subir y ahí tengo 23, 24 puntos de qué es lo que sucede cuando oramos en lenguas. Y yo se lo recomiendo que si lo pueden imprimir, lo impriman porque va a ser de mucha bendición. A mí me bendijo muchísimo el poder entender esto. Y desde el momento que yo me convertí hasta que recibí el bautismo del Espíritu Santo pasaron 7 meses. O sea, yo anhelaba recibir
el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación del don de lenguas, y cuando sucedió ese evento, para mí cambió mi vida. Gracias a Dios, yo recibí 3 enseñanzas básicas que me fundamentaron. Una se llamaba un librito de Kenneth Hagin, que también se los voy a subir después, se llama La autoridad del creyente. Y a pesar de que es un clásico de muchos años, es una bendición. Y recibí un estudio en aquella época en cassette, que eran 10 cassettes, 10 predicaciones acerca de la guerra espiritual. Y de este estudio que estamos viendo ahora de las lenguas, eran 5 cassettes. Pero cuando yo pude entender la importancia, ¿sí?, de lo que es el orar en lenguas, porque al orar en lenguas tú abres las puertas de los cielos, ¿no? Al orar en lenguas tú vas entrando en diferentes dimensiones. Hay tanto, es un secreto, hay tanto atrás de eso, ¿sí?, que no te imaginas, ¿no? Y parte de lo que quiero hacer es leerles algunos puntos, y después yo quisiera orar en lenguas unos minutos, y después vamos a adorar. Y antes de que entremos a adorar, les quiero poner un par de videos para que nos va a dar mucha luz acerca de algunas cosas de lo que sucede cuando oramos en lenguas, ¿no? Así que si me permiten, voy a leerles un poquito. Tengan un poquito de paciencia. Son cosas que subrayé aquí. Dice: después de la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas, el siguiente y más importante paso es el poder entender para qué nos sirve o en qué nos beneficia el ejercer ese don, ¿sí? El poder comprender esto y el ser fiel en usar el don, orando lenguas, poco a poco, abrió mi entendimiento espiritual y trajo sabiduría para entender los demás dones dados por el Espíritu Santo. Sin importar nombres, lugares, personas o denominaciones, al Señor le ha placido derramar de su Espíritu Santo e investir de poder a todo aquel que le busca y anhela celosamente recibir la promesa esperada. Y esto, te repito, es un regalo de Dios, es algo que no te lo va a dar directamente un líder, un pastor, nada, no, esto viene directamente de Dios y es un regalo del novio a la novia, ¿sí? El don de lenguas o diversos géneros de lenguas no es solo una manifestación para edificación de cada creyente y de su iglesia, sino que al ejercitar el don, hablar en lenguas, se convierte en la llave que nos introduce al poder sobrenatural de Dios, ¿sí? Esto es, nos ayuda a alinearnos en lo espiritual para poder entender todos los demás dones del Espíritu Santo y nos induce a soltarnos, a caminar en la dimensión sobrenatural de Dios a través de los otros dones del Espíritu Santo. Esto tiene que volverse algo natural en tu vida, porque al final de cuentas, cuando tú entiendes de que es algo que tú haces a voluntad en un momento dado, obviamente la experiencia inicial es totalmente diferente cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, pero es algo que tú abres la llave, ¿sí? Aunque también el Espíritu Santo muchas veces pone una inquietud. De repente dices, como que te sientes angustiado por algo que no sabes qué es, pero en realidad es el Espíritu Santo moviéndote a que tú te pongas a orar en lenguas. O sea, no tienes que entender lo que tú oras, definitivamente, ¿no? No tienes que entender lo que tú oras, sino qué pasa en ese momento, que tú te prestas como una vasija a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. A lo mejor sientes una ansiedad y una angustia que te llega y te palpita el corazón y no sabes qué hacer. Y lo único que sabes hacer es ponerte a orar en lenguas, ¿sí? Y tú no sabes si tu hijo tuvo un accidente o si vas a tener algo en tu trabajo, alguna situación,
o alguna mala noticia que te den, o que el Espíritu Santo, entre todas las personas del mundo, te escoge en ese momento a ti para ser una vasija y orar por personas que ni siquiera conoces o que jamás vas a conocer. ¿Sí? Y bueno, otro comentario que pongo, dijo, en muchas iglesias se sustituyó el predicar la muerte y resurrección de Cristo y el caminar en lo sobrenatural con predicaciones para hacer sentir bien a la gente y convertirla en un modelo de éxito de acuerdo a los patrones del mundo, convirtiéndose en iglesias carentes de la manifestación del poder del Espíritu Santo, llenas de enseñanzas humanistas, con hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Sí? Es sorprendente la gran cantidad de creyentes que no saben ni siquiera lo que es el bautismo del Espíritu Santo y mucho menos conocen los dones del Espíritu Santo. Y de hecho, mucha gente no tiene ni la menor idea. ¿Por qué? Porque nunca se los han enseñado. Otro comentario que subrayé dice, por otro lado, el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo no es avivamiento, sino es la capacitación divina básica para poder entender, ejercer, moverse y fluir en el avivamiento. Y esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. Lo que no entiendes, no lo valoras. Y como no lo valoras, lo menosprecias y se pierde. Por eso el Señor dice que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, porque si no, se rompe y se pierde el odre y se pierde el vino. ¿Sí? Y lo vuelvo a repetir. Lo que no entiendes, no lo valoras. Y como no lo valoras, lo menosprecias y se pierde. Pero yo estoy confiando que esta noche el Espíritu Santo traiga espíritu de sabiduría y revelación para que Él sea el que te revele todo esto. Y por favor, impriman este librito, yo sé que va a ser de mucha bendición. Otro comentario que subraya dice, las nuevas generaciones crecieron buscando más un toque de Dios y una manifestación que el conocerle cara a cara. Y bueno, Dios ha prometido visitar a cada generación. A principios del siglo XX hubo un par de grandes avivamientos. Uno fue en Los Ángeles, el avivamiento de Azusa, y otro fue en los años 1913, 1914, que fue el avivamiento de Gales en el Reino Unido. Y hay una declaración que le atribuyeron al personaje principal de ese avivamiento que se llamaba Evan Roberts, y es esta declaración. Y yo creo que quiero que lo pienses un momento y lo medites. Dice, existen tres personas en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son iguales en gloria, en poder y majestad. Nosotros adoramos al Padre, nosotros adoramos al Hijo, pero ¿me puede dar usted una explicación bíblicamente válida por la cual no adoramos al Espíritu Santo? ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿por qué no adoramos al Espíritu Santo? ¿Por qué solo lo tratamos como algo, no precisamente como una cosa, pero no solemos darle su lugar ni el honor como Dios? En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y nos habla que debemos honrar a los hombres. Ahora, ¿cómo se nos va a poder olvidar honrar al Espíritu Santo? ¿Sí?
Cuando vivimos ese gran avivamiento en Puebla en los años 90, una de las cosas que aprendimos fue, yo me convertí en 1989 y claro que cantábamos y adorábamos a Dios Padre, es grande, eres majestuoso, adorábamos al Señor Jesucristo, pero lo que descubrimos, ¿sí? Fue que cuando nosotros le dábamos el lugar al Espíritu Santo, Él se empezaba a mover con gran poder y con autoridad. Y, y la verdad que nos sorprendió porque simplemente lo que hicimos fue no estorbarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se quiere manifestar, está a la expectativa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está esperando que tú le des el espacio para que Él se manifieste. ¿Eh? Entonces, en ese tiempo aprendimos a no estorbar al Espíritu Santo y permitimos, o sea, el Señor cambió nuestra mentalidad y nos sorprendió. Yo tenía una reunión de hogar ahí bueno, fueron varios años de avivamiento, ¿no? Pero tenía una reunión de hogar en San Manuel, una casa muy grande, tenía 135 personas y la verdad, no hicimos nada, lo único que hicimos fue no estorbar al Espíritu Santo. Caía la gloria de Dios, había gente bañada en aceite, gente bañada en polvo de oro, gente haciendo fila para ser liberada, sanidades, milagros, de repente gente corriendo y después dar testimonio que quería tocar a un ángel, en fin, muchísimas cosas. Yo te quiero recordar que es más real lo que no vemos que lo que vemos. Y te puedo decir que en esa época, no solamente en Puebla, en diferentes lugares, tuve oportunidad de presenciar muchas cosas. Alguna ocasión en la Ciudad de México estaba en una iglesia que se incendió el techo, llegaron los bomberos y se acababan un carro y otro carro y otro carro de agua y el fuego no se apagaba y cuando se les acabó todo el agua, o sea, después, con el tiempo, 2 horas después, se apagó el fuego y el techo estaba en perfectas condiciones. Me ha tocado ver llover dentro de un auditorio, me ha tocado ver un remolino de la gloria de Dios y, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Ahora, no que estemos ni deslumbrados ni nada por las señales, pero, ¿sabes qué? Te animan mucho. También me tocó ver que cayeran piedras preciosas del cielo, ¿sí? Y eso cuando tú le das espacio al Espíritu Santo, Él lo hace como Él quiere. Pero entre ello incluye el tiempo, ¿no? Porque esto va más allá del tiempo que tú le des. Pero si tú tienes tu reunión, dices vamos a cantar 3 de alabanza, 3 de adoración y 40 minutos de predicación, pues el primero que se va es el Espíritu Santo, te lo garantizo, ¿no? Porque queremos presentarle el programa de cómo tienen que ser, de cómo quieren que sean las cosas, ¿no? Y la verdad, yo te hago esta pregunta. No pienses, y voy a leer esto, el Espíritu Santo, habitante o visitante. Amado, no pienses que el Señor solo vendrá de visitar tu vida. En realidad, Él quiere habitar en su templo, que eres tú su templo. Las visitas vienen y se van. A las visitas tú no les permites acomodar tus muebles o los cuadros u ordenar lo que está desordenado. Mi pregunta es, ¿seremos capaces de permitirle al dueño del templo acomodar los muebles como Él quiere? ¿O seguiremos pensando que viene de visita solamente y que tenemos que seguir controlando todo? Cuando cambiamos nuestro chip y nuestra mentalidad, ¿sí? de que queremos las manifestaciones, pero queremos, como yo lo digo, ¿sabes qué? Es otra cosa, ¿sí? Porque este cuerpo que habitamos es una habitación efímera, es un templo vivo, comprado con su sangre, y Él es el propietario. Ay, Señor Jesucristo.
Yo quiero hacer una pequeña encuesta aquí y me lo dicen indicando, levantando su manita. ¿Cuántos de aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo y oran en lenguas? Ok, Junior, Denise, Alejandro, Sonia, Ruth no, Jenny no, porque está, bueno, sí, también Ruth, y Nicole no creo, y Jenny ha orado mucho tiempo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo quisiera que los que ya oramos en lenguas, oremos unos 5 minutos en lenguas, y esto va a ser como una introducción para lo que viene después. Y algo que les quiero comentar previamente a esto, por ejemplo, las lenguas te cambian. Ya hay diferentes tipos de lenguas, diferentes lenguajes, lenguas angélicas, lenguas de guerra, lenguas de intercesión, lenguas de adoración. Por ejemplo, tú puedes estar orando por alguna necesidad personal o por alguien más y estás orando en un lenguaje, pero ese lenguaje de repente te cambia y tú puedes detectar que el lenguaje cambia porque te das cuenta que es un lenguaje quizás como de Asia Central o un lenguaje de Asia, chino o de algún pueblito por ahí. O sea, es increíble como al momento que tú empiezas, pum, 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 a fluir, ni siquiera te das cuenta del tiempo. Puedes pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando en lenguas y es algo que, como si abrieras una llave, en automático empieza a salir de tu interior. Y, por ejemplo, ¿no? Hay lenguas de adoración, ¿no? O sea, mucha gente dice, ay, vamos a adorar en el Espíritu, ¿no? Y adorar en el Espíritu no es que ayunaste y estás muy espiritual y vas a cantar en español más bonito y es que canté muy espiritual, hermano. No, 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 no. Te garantizo que no es eso. Y, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Y de hecho, más adelante quiero ponerles también un audio de gente adorando en el Espíritu porque se abren dimensiones en lo espiritual. Yo en una ocasión, y lo pongo en el librito que escribí, estaba orando en la sala, en la casa de mi madre, y de repente el Señor me dio una visión y no sé cómo explicarte cómo lo vi, ni cómo fue información que recibí sobrenaturalmente, pero literalmente yo vi en la cena, en unas callejuelas así de noche, una lámpara así media fundida, daba la vuelta a un coche, tiran a una persona de un coche, pero antes de tirarla escuché que sonaban disparos y tiran a una persona de ese coche que iba dando una vuelta y yo simplemente tuve una gran necesidad de orar en lenguas, pero con una intensidad mayor. ¿Y a qué me refiero? Que cuando tú estás orando, te cambia la intensidad, la potencia de la oración, te pueden cambiar los lenguajes. Eh, y, y bueno, por ejemplo, recordamos cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, ¿sí? Él estaba derramando su corazón ahí, ¿sí? La verdad, no, la escritura pues nos habla que fue una experiencia muy fuerte. Pues el Señor nos lleva a sentir en esas ocasiones que estás intercediendo, no digo que todo el tiempo, pero muchas veces el dolor que Él siente por la gente que se está perdiendo o por una necesidad específica. En ese momento que yo pude ver esa escena, yo sentí una intensidad que aumentó esa oración y estoy orando, pero un poco más fuerte hasta que de repente bajó y no sé si esa misma noche o al día siguiente yo supe que esa escena había sido en una favela de un barrio de Río de Janeiro, en Brasil, y que era un tipo que le habían pegado 2 tiros en el vientre porque era traficante de drogas y que por esa oración ese tipo se salvó y que iba a predicar el evangelio. Eso me lo habló el Señor a mi corazón. Entonces, muchas veces no tenemos ni la menor idea de cómo el Señor nos va a usar. Entonces, cuando tú estás orando en lenguas, vas entrando a diferentes dimensiones espirituales. Y bueno, de repente te puede venir
oración de guerra, o sea, porque literalmente, ¿no? Así como se te puede aparecer un ángel, se te puede aparecer un demonio que te quiere matar, ¿sí? Y esto no es para que se me espante, ¿no? Pero ahí te viene un denuedo y un poder sobrenatural, y entras, o sea, da un poder tremendo, y son palabras de poder. Digo, hay lenguajes de adoración, diferentes tipos de lenguas, tú estás como en un canal secreto, encriptado, hablando con Dios, ¿sí? Entonces, ahí el enemigo no puede estorbar tus oraciones, ¿sí? Y recibes revelación, recibes estrategia. Literalmente, muchas veces tú estás orando por tu futuro. No sé si me explico. Estás orando lo que el Espíritu Santo pone a tu corazón, y muchas veces son oraciones para situaciones que vas a tener en el futuro. Muchas veces cuando tú recibes una promesa, una palabra de fe, tomas la palabra, esa palabra se hace rema a tu vida. ¿Qué quiere decir? Que la tomas y te la apropias y tú empiezas a declarar esa palabra y oras por esa palabra hasta que llega el momento, y puede pasar meses, ¿sí? Pero llega un momento que dejas de orar. ¿Por qué? Porque en tu corazón, en tu espíritu, tú ya estás seguro de que el Señor ya va a cumplir esa promesa en cualquier momento, ¿sí? Acuérdate que para el Señor un año es como 1000 días y 1000 días como un año, ¿no? Entonces, pero en ese momento Dios ya dio una respuesta a esa oración. Y cuando tú dejas, o sea, no que dejes, sino que tú ya estás, ¿cómo te voy a decir? Das por hecho el que vas a recibir, como dice en Efesios 11, ¿no? Ahí se me va. Que no estás, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no estás viendo, ¿no? O sea, tú ya estás seguro en tu corazón que Dios lo va a cumplir. Y en ese momento el Señor te da otra revelación, te da otra palabra para que empieces a orar, ¿sí? Entonces es como una cadena de palabra rema, y queda esa cadena de respuestas de los cielos que ya vienen en tránsito descendiendo para tu vida. ¿Qué más les quería comentar? Pues simplemente que se animen a creerle a Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro guía, y en este libro yo pongo muchas citas bíblicas para que tú las medites y sea el Espíritu Santo el que habla a tu corazón. Pero no permitas que el diablo te robe algo tan valioso. Cuando tú caminas en esto, te mueves en el poder del Espíritu Santo. Te mueves en el poder, te mueves en la unción y ves la gloria de Dios. Y son niveles totalmente diferentes. Ahora, esto para nada te garantiza el que tú estés exento de caer, ¿sí? Porque el hecho de que recibas el bautismo Espíritu Santo y tengas los dones y todo, no te exime de que el enemigo te deje de atacar. No te exime de que tú metas la pata, ¿sí?, en algo y caigas en alguna situación, ¿sí?, de pecado. Y soy muy directo, ¿no? Pero tenemos la certeza que tenemos al Señor Jesucristo, ¿sí?, si nosotros confesamos nuestros pecados. Pero sí te puedo garantizar que estos regalos del novio a la novia, estos regalos del Señor Jesucristo a la novia, a su iglesia, son grandes herramientas para el caminar en el día a día. Y los que hablen en lenguas, abran su micrófono y vamos a orar tantito a ver qué nos muestra el Señor. O sea, porque esto lo quiero más que nada para que los que no lo han recibido se animen y busquen, ¿no? Cada quien tiene lenguajes y maneras de orar diferentes, ¿no? Así que, por favor, abran su micrófono, vamos a orar unos minutos a ver qué
¿Qué sucede? ¿Qué nos muestra el Señor? Porque muchas veces estamos orando por cosas que ni siquiera tenemos la menor idea. Y te vuelvo a repetir, mucha de la oración en lengua son cosas que el Señor usa para tu futuro, para lo que viene delante de tu vida, Él va allanando el camino. Independientemente que es una hermosa manera, es un excelente hábito. Y mira, yo me he pasado horas y horas y horas orando lengua, 3, 4, 5 horas, y cuando dices, wow, pero se fue rapidísimo. Pero suceden muchas cosas, recibes conocimiento, eres edificado, o sea, hay 24 puntos que tengo y que los van a leer ahí. Recibes muchas cosas de Dios. Todas esas cosas son las que el enemigo te quiere robar para que no te muevas en los dones del Espíritu Santo. Entonces, tú no te desesperes si no lo has recibido, insístele, como el niño que le pide el caramelo al papá, oye, o cómprame el juguete, cómprame el juguete, cómprame el juguete, y tarde o temprano te lo va a dar. ¿Por qué? Porque él ya lo prometió, pero tenemos que insistir. En mi caso, yo me pasé 7 meses y cuando recibí eso, el Señor me sorprendió. Y cuando yo recibí los dones del Espíritu Santo, es una experiencia con muchas otras más que he tenido, pero yo creo que ha sido la principal experiencia que después de 35 años, casi 36 que voy a cumplir en diciembre de que conocí al Señor, me tiene aquí el día de hoy. Porque una cosa es que yo te hable de Dios, una cosa es que te hablen de Dios, y otra cosa es de que baje Dios y te dé un abrazo y sepas que Dios es real. Y eso es lo que sucede en Pentecostés. Tú experimentas a Dios. Y te vuelvo a repetir, esto no es un conocimiento para que lo asimiles en tu cabeza, sino para que baje a tu espíritu y te sintonices literalmente con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, por favor, los que oran en lenguas, abran su micrófono y vamos a empezar a orar y unos 5 minutitos a ver cómo nos guía el Señor. ¿Sí? Por favor, abran sus micrófonos, chicos, sin pena. Sí, porque parte de esto es el ser bendición a la gente que no ha recibido lo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú nos guíes en esta noche, Señor. Abran su micrófono. Ir a Bacandoro con cita. Provocando la básica.
Que nuestro Jesucristo sea sacrificio a nuestra extraña Aleluya, Arianda. Padre, gracias, gracias, gracias. Alguien tiene alguna palabra, alguna revelación que el Señor nos está dando ahora en este tiempo. Es algo que está disponible, Nicole. Y esto, aunque tú estás muy nuevecita en esto, no te espantes, no te asustes. Esto es de Dios. Y me gustaría, si es posible, ya sea Denise, si puedes darnos un poquito de tu testimonio de cómo fue cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo, para que podamos edificar a Nicole. Y si alguien más quiere compartir esa experiencia para edificar un poquito a Nicole. Y después les quiero poner un par de videos, porque créanme que hay muchísimas cosas que vamos a estar viendo, ¿no? Y esto es básico, esto es de kinder, ¿sí? Esto es de kinder. Imagínate que si esto sucedió hace 2000 años, donde el Señor Jesucristo le da a la iglesia, dice que son las arras, como el anillo de bodas, ¿no? Como el anillo de compromiso que le da el novio a la novia, ¿sí? En garantía de que va a casarse con ella. Nosotros, después de 2000 años como iglesia, deberíamos estar en un nivel donde deberíamos de ser tabernáculos vivientes de la gloria de Dios, porque todo lo que es Dios, todo ese ADN está ahora en nosotros. Lo entiendas o no lo entiendas. Entonces, la invitación es de que a que si tienes el don de lengua, si tienes el bautismo del Espíritu Santo, lo ejerzas a un nivel personal. Yo la verdad, tuve una semana muy pesada. Hoy también fue un día muy pesado, o sea, me sentía agotado, cansado. En la tarde, desde las 4 de la tarde, me puse a orar, me costó, pero un montón, como media hora poder quitarme esa pesadez, ¿no? Pero una vez que ya empecé a fluir en lenguas, puse un video de Kenneth Hagin orando en lenguas y ahí me monté y escuchaba el video y yo oraba en lenguas y pum, cuando me vine a dar cuenta ya estaba yo totalmente ya sin esa pesadez. Entonces, Denise, no sé si gustes compartir, sobre todo a Nicole, y alguien más quiere compartirle sus experiencias personales de cómo fue cuando recibieron, porque esto te puede pasar en cualquier lado, puedes ir en la calle, puede ser que se oren por ti en la iglesia, hay gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en la ducha, en la regadera, cuando se está bañando, el Señor lo hace como Él quiere. Así que Denise, adelante, por favor. Sí, por supuesto. Igual, tengo pues no mucho tiempo en Cristo y creo que la primera vez que yo como que empecé a experimentarlo, pues fue en una prédica, justo hablaban sobre ser reyes y sacerdotes y pues solo cerré los ojos y empecé a sentir como que de mi boca quería salir un balbuceo, pero aún en ese punto yo sentía un poco de miedo porque pues era el inicio y la verdad es que no entendía muy bien qué estaba pasando. Y pero sentí mucha confianza, o sea, como que algo venía y creo que fue como un poco de todo, como que en en varias etapas, también luego pues me bauticé y ahí también me bautizaron como con el don de lenguas y también ahí como que no sabía bien cómo fluir y después también en la iglesia.
aquí en Pachuca también fui y una persona oró por mí y creo que ahí fue el momento en que todo se destapó, o sea, en que así como lo mencionaba el señor Luis, real que creo que dejé o sea, me vacié completamente y para que él fluyera, entonces yo sentí como una frescura en todo mi cuerpo, una frescura que me llenó de pies, de cabeza a los pies y solo sentí un fluir así. Yo nunca había hablado de eso, mi mamá estaba al lado de mí, mi mamá estaba impactada y yo también. Ya luego el pastor preguntó que quién había hablado en lenguas y yo no quería levantar la mano porque no entendía qué estaba pasando. Y mi mamá estaba muy emocionada y creo que fue ahí cuando yo entendí que justo como lo mencionaba, o sea, era no estorbarle, cuando yo quité como mis dudas y mis miedos porque aún en el desconocimiento yo creo que eso me llevaba a dudar, pero cuando decidí creer y confiar fue que yo me hice a un lado y como que le dejé ese espacio pues disponible y fue cuando empezó a fluir y también, o sea, creo que es eso, o sea, como ejercitarlo, creo que es eso en lo que ahorita estoy y ya, eso es más o menos como la historia. Pues gracias, Denise, la verdad, una bendición. Y bueno, cuando viene eso, puedes llorar, puedes reír. Cuando viene el Espíritu Santo poderosamente a tu vida, puedes sentir un fuego, un calor, un frío. Puedes acabar borracho literalmente del vino de Dios, ¿no? Y el Señor siempre nos sorprende. Tenemos ahí con Junior a su esposa Didi, que ella también está buscando recibir el bautismo del Espíritu Santo, y yo sé que el Señor se lo va a dar de una manera poderosísima, porque ellos son músicos, ellos tienen canciones preciosas, y creo que el Señor los va a usar, pero en otra dimensión. Dimensión de que ahora en unos minutos quiero ponerles 2 o 3 videos para que podamos entender ciertas cosas y después quiero poner eh, adoración en el Espíritu, que te vuelvo a repetir. No es cantar una canción en español. Yo recuerdo hace muchos años cuando estábamos en la iglesia en Amistad y realmente teníamos líderes de alabanza que eran unos verdaderos adoradores, ¿sí? Cosa que no sucede ahora porque no sé si es la enseñanza. Yo voy más a que no fue enseñado y no fue transmitido, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces está una adoración muy bonita, pero llegan a un clímax y se ponen a hablar. Ay, diga al Señor que es muy bonito. Ay, o sea, rompen el momento y la gente se desconcentra, ¿no? A pesar que sientas muy bonito y todo, pero ¿sabes qué? Hay muchísimo más, ¿sí? Y en aquella época, esos líderes que teníamos de adoración, literalmente llegaba el momento en que empezaban a seguir la música y adorar en lenguas, en el espíritu. O sea, tremendo. Y eso vamos a hacerlo en unos minutos más. Entonces, cuando eso sucede, tú te puedes imaginar una iglesia de 2, 3, 4 mil personas, la gran mayoría adorando en lenguas. Literalmente los cielos se caen, literalmente tienes un tráfico de ángeles, de milagros, de sanidades, de muchas cosas, que mucha gente no entiende, pero es una realidad. Eh, y si tú no lo has experimentado, si tú no lo has vivido, yo te motivo a que lo anheles, ¿no? Y bueno, Didi, ¿algún comentario? Mm, No, mi hermano. Pues bueno, déjate de sorprender. Miren, les quiero poner un par de videos porque es importante que te entendamos. Imagínate, todos saben que nuestro cuerpo es 70% agua, ¿no? O al menos es lo que nos han enseñado, ¿no? Y yo les quiero poner unos videos de qué pasa cuando un sonido a cierta frecuencia afecta la materia, ¿no? Y déjenme presentarles aquí un segundito, permítanme. Uy.
A ver. Quiero ver si se está pasando en la pantalla. No, a ver. A ver, creo que ahora sí. Um, Permítame. ¿Están viendo el video? Sí, sí lo vemos. Bueno, no. Les voy a mandar el enlace, no creo que se esté viendo bien. Espérenme que tengo aquí problemas para pagar este. Bueno, creo que no lo vieron, ¿no? Lástima por el ancho de banda, ¿no? Pero es un experimento donde en una placa metálica usan frecuencias de sonido y se van dibujando ciertos patrones con granos de arena. Y cuando cambia la frecuencia, se dibujan diferentes patrones. Igual pasa con el agua. Y cuando vemos en Génesis, dice que cuando Dios Padre crea las cosas, dice, y dijo Dios, ¿qué hizo Dios Padre? Emitió una palabra, un sonido, ¿sí? A una frecuencia, ¿sí? Es la palabra viviente, el logos de Dios, ¿sí? Y sopló su espíritu de vida. Y cada ser humano, cada cosa creada en el universo, ¿sí? Funciona a cierta frecuencia de sonido. Es increíble, pero ya me entenderán cuando vean los videos, se los voy a subir. Y yo quisiera, como parte de esto, para ir cerrando, y quisiera que adoremos en lenguas. Voy a poner me comentan si alcanzan a escuchar bien la música, porque quiero que entremos literalmente a adorar y podamos entender cosas que el Señor, la manera, permítame que se me va aquí. Ok. Y cómo podemos adorar. Permítame. ¿Sí? Y pongan atención cómo van a ir cambiando la que va fluyendo con la música, con el sonido. ¿Sí? Este es un hombre de Dios orando. ¿Sí? Quieres, tú también puedes tratar de seguir esa música.
y empezar a adorar en esos tonos. Ok, no escucha la música, ¿verdad? Eh, No, casi no se escucha. Qué pena. Les mando el link, es algo que dura como 4 horas, pero lo pueden tener ustedes en casa, ¿no? La idea es de que lo pueden poner para dormir, lo pueden poner para ser edificados y esta adoración en el Espíritu, procuren ustedes embonar y empiezas a fluir y mira, Dios te empieza a llevar de una a otra, 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 y literalmente te puede pasar cualquier cosa. Literalmente, el Señor te puede llevar a los cielos, se puede dar una experiencia sobrenatural, puedes recibir el gozo de Dios, puedes recibir la paz de Dios, la gracia de Dios, el vino nuevo del Señor, el fuego de Dios, o sea, el Señor lo hace como Él quiere. Pero cuando aprendes a fluir en la adoración, literalmente activas esos ríos de agua viva que salen de tu interior. Y es algo que no puedes detener. Es algo que no puedes contener, pero que es hermoso porque cuando estás adorando en lenguas, estás creando literalmente realidades espirituales. Puedes tener una visión, te puede llevar el Señor, como digo, a los cielos, o puedes ser bendecido en multitud de maneras. Bueno, no quiero tardarme mucho más, pero más que nada quisiera un tiempo para preguntas, para respuestas, para dudas. Yo les voy a subir ahora el librito del porqué de las lenguas y les voy a subir en enlaces a estos videos de YouTube que son cortitos del sonido de la arena en una placa de metal con una frecuencia que aplican y va variando los patrones y también de cómo el agua cambia, sí. Tú sabes que, por ejemplo, aún hicieron un experimento en Japón hace unos años, un científico japonés, que a diferentes gotas de agua les decía diferentes palabras. Y cuando este tipo decía a esa gota de agua, le decía palabras de amor, la gota tomaba una forma, ¿no? ¿Alguna vez has visto algún copo de nieve? Cada copo de nieve es totalmente diferente. Pero, por ejemplo, cuando veías palabras de amor, palabras de gratitud, ese agua tomaba formas preciosas. Pero cuando eran palabras de odio, de rencor, de muchas cosas, esa gota de agua se hacía horrible. ¿Eh? Y quiero que entiendan esto porque muchas veces el poder de una palabra crea realidades, ¿sí? Todos lo sabemos, si tú le dices al niño, eres un menso, eres un tonto, no vas a pasar de esto en la vida, el pobre niño va a crecer así, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿sí? Que tú te guardes en la palabra del Señor y nunca recibas palabras de la gente que ha emitido palabras malas hacia tu vida, palabras
que no sean correctas delante del Señor, porque eso de alguna otra manera afecta. Y una palabra te mata literalmente. Yo he conocido a lo largo de los años, dentro del ministerio, personas que le han dicho a otra persona, no, tú no vales para eso, tú no sirves para eso, y ¿sabes qué? Acabaron su ministerio. Por eso es tan importante creer lo que dice Dios. Por eso es tan importante creer lo que dice la Biblia acerca de ti, de cómo te ve Dios, ¿sí? Que eres un rey, que eres una reina, una princesa, un sacerdote delante del Señor, que eres su hijo amado, que estás vestido de majestad y verte como Dios te ve. Entonces es muy importante las palabras. Y imagínate si un sonido puede hacer eso con granos de arena o puede afectar el agua, imagínate lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros nos metemos más en el Señor, literalmente vamos a ser transfigurados, como cuando Jesús estuvo, ¿sí? Allí en el monte con con aquellos siervos, con los apóstoles, y él fue transfigurado. Vamos a ser transfigurados, dice que así como él es, nosotros somos. Qué tremendo, ¿no? Pero a conforme más nos metemos en las cosas del Señor, vamos recibiendo ese ADN divino. Más bien va siendo activado el ADN de Dios en nuestras vidas. Y quiero terminar, la verdad, con una ronda de preguntas, de respuestas, dudas, pues siempre va a haber muchas y en lo que podamos, pues nos vamos a la Biblia primeramente para tratar de resolver. Y que la Biblia es nuestro filtro, ¿no? Y somos cristocéntricos, esto que le estoy hablando es algo que está totalmente sustentado por la palabra de Dios. Así que alguna pregunta, alguna duda, y bueno, no sé quién quiera empezar, o escojo yo. A ver, Alejandro, coméntanos algo allá desde Puebla. Pues a mí se me dificulta mucho hablar y pues nada, desde aquí pues me encanta ver cómo Dios va actuando, va abriendo puertas. Lo que hoy me está hablando mucho es de las generaciones, de cómo, como usted estaba mencionando, cómo el enemigo usa ciertas circunstancias para confundirnos, ¿no? El hecho de eso me intriga porque yo cuando recién empecé a conocer de Cristo, sí, me confundía mucho y estaba en una negación. Pero cuando yo recibo el bautismo de lenguas, es como un abrir como que se rompen las telas de mis ojos y empiezo a ver la grandeza de Él, ¿no? Y sí ha costado mucho el seguir en el sendero, pero pues aquí estamos y es bueno porque por lo menos yo trabajo con personas y pues trato de hablarles de la palabra y de Cristo, ¿no? No muchos todas la comprenden, pero ahí vamos. Me cuesta mucho, pero ahí vamos. Y creo que es lo que puedo comentar. Gracias, Alejandro. Pues te tengo la noticia que esto es de resistencia, ¿no? Acuérdate que dice que las cosas que Jesús empezó a decir y hacer, y nuestra vida tiene que ir acompañada no solamente del decir, sino el de hacer y el vivir. Y eso es un proceso, es un aprendizaje que dura el tiempo que estemos aquí en esta tierra, ¿no? Simplemente tenemos que sintonizarnos, y vuelvo a usar esa palabra, sintonizarnos con lo que el Señor está haciendo el día de hoy. Y Él quiere revelarse, Él es el más interesado en que le conozcamos, porque tiene todo un reino que heredarnos. Y está anhelando a sus hijos maduros, ¿sí? Porque es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Gracias, Alejandro.
¿Algún comentario, Ruth? Hola, creo que es muy interesante el tema, ¿verdad? Ya que para mí como dijo el Señor, ¿verdad? Que Él se iba, cuando Él ascendió al cielo, dijo, yo me voy, ¿verdad? Pero les enviaré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese consolador, pues, es el que está con nosotros. Y no hay nada más maravilloso, ¿verdad? En nuestra vida cristiana que sentirle y poder saber que esa persona, que es el Espíritu Santo, pues está siempre. Desde que recibimos al Señor, hemos sido sellados. Desde ese momento hemos sido sellados y ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Lo que tenemos que activar en nosotros es su presencia, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre está a nuestro lado, pero si queremos sentirlo realmente, tiene que haber esa hambre en nuestra vida, esa pasión por conocerle, ¿verdad? Porque realmente el Espíritu Santo es una persona, pues, y así como nosotros podemos contristarla a veces con nuestros actos o con nuestras cosas malas, ¿verdad? Como humanos que somos, lo podemos contristar y se puede alejar, pero el Espíritu Santo, si nosotros no nos rendimos al Señor, Él está allí siempre. Y realmente yo tengo como, bueno, gracias a Dios nací en un hogar cristiano. Mis padres desde que yo nací ya eran cristianas. He tenido para mí es el privilegio, el regalo más grande, pues que la vida me ha dado, que el Señor me ha dado, ¿verdad? De haber tenido unos padres cristianos y que desde mi temprana edad me inculcaron en los caminos del Señor. Y realmente yo desde mi niñez he sido como, no sé, el Espíritu Santo Él siempre ha estado conmigo. Yo he sentido como a veces he andado desde pequeñita, yo me veía volando en los aires y yo sentía, yo alababa al Señor desde muy pequeña, ¿verdad? A veces mis padres por la tarde yo me dormía en mi casa de 4 o 5 años. La casa estaba cerca de la iglesia y me dejaban sola en mi casa y a veces ya estaba un poco oscuro y yo me levantaba de mi cama y me iba a la iglesia. Y realmente yo no sé, ¿verdad? Para mí pues es muy especial sentir al Señor, es el mejor regalo que tenemos, ¿verdad? Que nuestro Padre y Jesús nos dejó, ¿verdad? De dejarnos con nosotros algo muy especial, pues que nosotros tenemos que anhelar, sentirle, anhelar que Él se manifieste, ¿verdad? Que podamos realmente saborear eso. No hay nada, cuando el Espíritu Santo te llena, no hay nada de esta tierra que lo supere. Es algo sobrenatural que tú no quieres parar, ¿verdad? Es como cuando ya andamos en lugares celestiales prácticamente. O sea que es maravilloso. Como tú decías, ¿verdad? Comenzar a hablar en otras lenguas. Tenemos que hacerlo a medida que hablamos, ya no es nosotros. Es el Espíritu Santo el que habla y realmente yo lo he experimentado. Para mí realmente ha sido muy especial cuando Él te toma, ¿verdad? Y ya no es tu lengua, es la lengua de Él. Y él hace, y es emocionante porque a veces no quieres ni parar y lloras y hablas, ¿verdad? Y no sé, es tan maravilloso y yo sé que todo cristiano, todo hijo del Señor tiene que anhelarlo en su corazón, ¿verdad? Porque Él es un regalo de los más grandes que tenemos, tener su presencia, sentirlo en nuestro ser, ¿verdad? No hay nada más, no hay ninguna emoción que supere eso. No hay ninguna emoción, algo que podamos sentir como seres humanos que supere la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú lo sientes, cuando tú eres lleno y sientes ese fuego, ¿verdad? De ti, ¿verdad? Porque yo siento cuando Él baja, ¿verdad? Y Él está contigo y te llena, eso es extraordinario, realmente es inexplicable. Y yo te digo de que cuando lo sientas, tú no vas a querer estar sin el Espíritu Santo. Tú no vas a querer dejar de sentirle, porque tú vas a querer saborear eso. Cuando tú lo sientes, te digo, es lo mejor, ¿verdad? Lo que me ha pasado a mí en la vida, quizás aparte de todas las cosas que el Señor me ha dado, es poder sentirle, ¿verdad? Y poderlo tener a Él, ¿verdad? Porque es una persona que está allí a tu lado, ¿verdad? En los momentos más difíciles, Él te fortalece, ¿verdad?
es emocionante, tú puedes llorar, pero al mismo tiempo no es un llorar de tristeza, es de gozo, ¿verdad? Porque sentirle a Él es algo muy especial. Yo sé que todos, Nicole y todos los hermanos, hermanas que no le han experimentado, tienen que pedirle al Señor que se deje sentir, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque Él es tu amigo, Él está allí, ¿verdad? Solo Él quiere que nos abramos a Él, ¿verdad? Que realmente valoremos, ¿verdad? Y digámosle, amigo, Él es nuestro mejor amigo, es el que nos consuela y es todo para nosotros. Así es que, no, para mí es maravilloso y les invito a que sigamos, ¿verdad? Practicándolo, a que Él quiere hacer grandes cosas en nosotros y en estos tiempos más que nunca el Espíritu Santo va a ser derramado, ¿verdad? El problema es que nosotros como cristianos a veces ponemos límites a la llenura y no dejamos libertad y en muchas iglesias hay religiosidad, ¿verdad? Y eso es lo que a veces estanca el mover, no, del Espíritu Santo, pero yo sé que esos moveres van a llegar porque eso está escrito en la Biblia, dice su palabra, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo va a ser derramado y no importa, ¿verdad?, cómo las iglesias estén, aunque el ser humano ponga límites, no van a poder controlar, ¿verdad?, al Espíritu Santo, porque Él hace como a Él le place, como Él quiere. Hoy más que nunca nosotros tenemos que pedirle a Él, ¿verdad? Y yo sé que esos avivamientos están a las puertas, ¿verdad? Así como todo en la Biblia se está cumpliendo, el Señor va a llenar a su pueblo y a su iglesia y nos va a empoderar, ¿verdad? Y van a ver esas experiencias que han habido anteriores se van a repetir y con mayor, ¿verdad?, alcance, pues van a haber milagros y prodigios, porque donde está el Espíritu Santo hay milagros. El Señor hace grandes cosas inexplicables, ¿verdad?, que el ser humano no las puede entender, pero yo sé que eso lo veremos, ¿verdad? Y tenemos que estar expectantes a lo que Él trae, ¿verdad? Y tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga y qué bendición, ¿verdad? Estos temas son vida, pues, para nosotros. Y qué más, ¿verdad? El Espíritu Santo es lo mejor que tenemos. Amén. Amén. Pues esa es la diferencia cuando tú estás hablando con alguien que tiene la llenura del Espíritu Santo. No puedes parar de hablar del Espíritu Santo. Nosotros llegamos a tener reuniones que literalmente amanecíamos y acabábamos a las 5 o 6 de la tarde del día siguiente, nadie se quería ir. Bueno, algo totalmente maravilloso. ¿Algún comentario más? Nicole, yo sé que tienes muchas dudas, que te vas a preguntar muchas cosas, pero te animo a que te sumerjas en la palabra de Dios. Voy a subirles este librito que escribí hace quizás 15 años, un poquito menos, que nunca publiqué, pero lo quiero revisar porque creo que es importante para mucha gente. Y sé que te va a ayudar y que lo revisen todos, porque ahí vienen 24 cosas que suceden cuando oramos en lenguas que nadie te las dice, y viene sustentado con la escritura, que eso es muy importante. Adelante, Nicole, ¿algún comentario, hija? Nada, que es la primera vez que escucho a personas orando en lenguas así, con esta intensidad. La verdad me puse a pensar cómo lo increíble que es el regalo que Jesús nos ha hecho al morir en esa cruz, todo lo que ha sufrido. Y la verdad es que no sé, jamás he experimentado eso. Es Pues hay que increíble. anhelarlo. Hay que anhelarlo porque está disponible para todos los hijos, para todas las hijas. Y bueno, y Jesús no se quedó nada más en la cruz. Él murió y lo más importante de todo es su resurrección. Cuando el Espíritu Santo
lo levantó de esa tumba, levantó ese cadáver físico, aunque Jesucristo no murió jamás, pero ese cuerpo físico literalmente fue levantado, el Espíritu Santo. A mí me impresiona la película de la Pasión de Cristo cuando sale esa escena, es cuando termina de verdad que realmente dice que nosotros morimos juntamente con Él. Por eso somos una nueva creación. No somos un Adán número 2, una segunda versión de Adán, no. Somos una nueva raza, una nueva versión, y el modelo original es Jesucristo. Dice que en el griego que Él es el prototopos, Él es el prototipo, dice. Él es el primogénito también entre muchos hermanos. Y hay una cita que cuando yo la leí, no recuerdo ahorita, dice que Jesús fue a la cruz con gozo, ¿no? Y yo, ¿cómo que fue con gozo? Claro, cuando yo entendí que Él fue con gozo porque ya te veía a ti y a mí en un futuro, ¿sí? Siendo, ¿sí? Hechos hijos de Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y eso la verdad es tremendo, no lo alcanzo a comprender. Pero no para ahí. Él nos dejó a su Espíritu Santo, ¿sí? Que nunca nos va a abandonar, pero también quiere que nos hagamos responsables de todos esos dones que Él nos da. Y una cuestión el día de hoy es de que la gente no se hace responsable para poder ser un hijo maduro. Un hijo maduro llega el momento en que tarde o temprano se empieza a pagar sus cuentas, ¿no? O sea, a lo mejor estudiaste, terminaste una carrera universitaria, o el que entró a trabajar, bueno, empieza a cooperar con los gastos de casa, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero me refiero a que tú no escoges el llamamiento, Dios da un llamado específico, pero cuando tú decides tomar realmente aceptar ese llamado de Dios, tomar la responsabilidad, viene madurez a tu vida. Y bueno, está disponible eso, hay que anhelarlo. Yo sé, Nicole, que te va a ayudar mucho ese librito, y bueno, ahí está la Biblia, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Junior. Pues compartirles que en medio de estas experiencias de conocer el Espíritu Santo de formas más reales, más profundas, siento que he entendido pasajes de la Biblia de formas más profundas, mucho más reales. Por ejemplo, no se embriaguen con vinos, en lo cual hay disolución, sino embriáguense con el Espíritu Santo. Ese era un pasaje que yo siempre leía. Yo decía, ¿por qué lo compara? Siento que ahí hay un misterio que no logro entender. Y este año siento que mi mente lo entiende. Entiendo que es mucho más allá. Entiendo que el Señor, el Espíritu Santo es algo que como creyentes nos hemos perdido. Como que nos quedamos un poquito hasta cierta parte del estudio de la Biblia y como que llega un punto donde uno dice, siento que hay más, pero no sé qué es. Y creo que el Espíritu Santo, conocerlo de la manera en que lo estoy conociendo este año, me está permitiendo entender misterios de la palabra que no entendía. En muchos otros pasajes tan profundos, tan reales, la misma resurrección del Señor Jesucristo, verla con otro entendimiento, el orar en el Espíritu. Hay muchos pasajes que citas en el libro que nos vas a compartir, que habla de orar en el Espíritu. Y son pasajes que uno como que lee así por encima y solo captas como lo que, no sé, en tu teología te han enseñado y tú mismo pues has entendido, pero cuando la palabra del Señor dice en el Espíritu, son cosas muy profundas que uno pasa por alto.
muchas veces. Entonces, pues quería compartirles esa experiencia, decirles que por medio de esto estoy aprendiendo, creo que de verdad está en la Biblia una cantidad de misterios que están como tan, siempre han estado ahí, pero no sé, siento que, no sé, los he desperdiciado o no se me han sido revelados sino hasta este tiempo. O sea, no sé, bueno, creo que el Señor nos lleva a todos por un proceso. Yo soy un enamorado de Jesucristo. Yo llevo todo este año en mi fe, de mi cristiandad, amando al Señor Jesucristo, y puedo reconocer que esa es la obra del Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que es el Espíritu de Dios el que nos revela a Jesús. Pero siento que este año estoy descubriendo lo que significa que Jesús te bautice con el Espíritu Santo. A pesar de que tenía el don de lenguas hace mucho, no lo ejercitaba. Y siempre lo usaba de maneras como muy personales, muy de vez en cuando. Pero lo que he empezado a vivir durante este tiempo era la agenda del Señor, era el plan del Señor, y quiero compartirles que eso me hace muy, muy feliz, porque venía a España con el deseo no sé, de ir más allá, sí, porque me sentía estancado en muchas cosas, y creo que esto es una de las, o sea, no sé lo que tenga que ver con la parte económica, etcétera, todo eso, que sea como tenga que ser, pero siento que esta agenda del Señor era vital, importantísima, y quería compartirles eso. Gracias, Junior. Definitivamente, Junior y Didi, yo sé que ustedes no vinieron de España, el Señor los trajo, y son tiempos de transición, y muchas veces los tiempos de transición son tiempos de aprender a estar sentado en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque no podemos seguir funcionando, no podemos seguir haciendo las cosas como estamos acostumbradas a hacerlas. Efectivamente, es un tiempo donde el Señor está incrementando la medida de revelación de su palabra, y al que quiere más, al que busca, al que sabe que hay más, ¿sí? Y se atreve a quererle, el Señor nos sorprende. Como yo les digo, esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, no son para cuando llegues al cielo. ¿Para qué? ¿A qué vas a querer si allá vamos a saber todo? Eso es para que las conozcas aquí, ahora. Son esos tesoros, esos misterios muy guardados, y hay muchísimos, porque al Señor le place revelar sus misterios a la iglesia. Y son estos tiempos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar capacitados, ¿sí?, para poder vencer a las tinieblas. ¿Sí? Digo, esto va más allá de venir a la iglesia los domingos o ir a la iglesia los domingos. No, abre los ojos, ve las noticias, ve lo que está pasando afuera, ¿sí? A mí me parte el corazón ver a México en un baño de sangre, con miles de gentes que han muerto, 130, 140 mil personas en los últimos 6, 7 años, cómo se ha incrementado la idolatría a la Santa Muerte, que le llaman, o sea, cómo se han levantado los carteles, cómo tienen controlado el país. Y les digo una cosa a Alejandro y a Denise, a los mexicanos, ¿sabes por qué fue? Porque el corazón del hombre buscó más al hombre, ¿sí? Y es juicio de Dios sobre la tierra, porque mucha gente de Dios vio al presidente anterior como un Mesías que los iba a sacar de muchas cosas, y volcaron sus ojos al hombre. Y la verdad es terrorífico lo que está pasando. Y como iglesia, muchas veces o nos montamos en eso, ¿sí? Porque digo, Dios permite muchas cosas, ¿sí? ¿Sí? Si tú lees Romanos 13, habla de que toda autoridad es puesta por Dios, pero también si lees Isaías 30 y Oseas 8:3, nos habla de que muchas veces el hombre pone, sin consultar a Dios, a personas en autoridad. Y cuando el corazón del hombre está por ver por sus propias cosas, literalmente viene juicio de Dios sobre la tierra. ¿Que todo lo usa Dios? Claro que todo lo usa Dios. Pero muchas veces como iglesia metemos la cabeza como el avestruz a la tierra
Me encierro en mis cuatro paredes y me pongo a hermanearme con todo el mundo y pensamos que todo está bien. No. Si tú no tienes el poder y autoridad que se recibe en Pentecostés, pues tus esfuerzos van a ser simplemente esfuerzos humanos. Bíblicos, pero esfuerzos humanos. Por eso es tan importante recibir poder y autoridad. Por eso Jesús les dijo, no se vayan a ningún lado hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y eso es muy, muy, muy importante. Bueno, chicos, si alguien tiene algo más, si no, vamos a dar por terminado y espero que haya sido un tiempo de bendición. Les voy a mandar varios enlaces, de verdad, me interesa que tengan el librito y que lo pueda imprimir, imprímalo porque es algo que vas a estar subrayando. Digo, vienen 23, 24 puntos de lo que es lo que sucede cuando oramos en lenguas. Tengamos en cuenta que el don de lenguas activa los otros dones y para poder resistir al diablo necesitamos movernos en los dones del Espíritu Santo. ¿Me explico? Tener discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿sí? Y el Señor a qué nos trajo? A libertar a los cautivos, ¿sí? Porque tomamos muchas veces una posición muy cómoda y le queremos dejar todo a Dios. ¿Sabes qué? Dios te ha dado a ti, a mí, como iglesia, poder y autoridad para, ¿sí? Poder y autoridad para traer libertad a los cautivos, ¿sí? Cuando Jesús en Lucas 4:18 lee el rollo en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, créelo que es también para ti, como su hijo, como su hija. Entonces les voy a mandar el librito, les voy a mandar estos enlaces a 3 videos, por favor véanlos porque me interesa que se queden con ese concepto de qué hace el sonido o la vibración, en este caso con la arena y con el agua. Ahora imagínate qué hace el sonido, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, cuando fluye desde tu interior. Empiezas a vibrar a una frecuencia de Dios y sale palabra de vida, palabra de bendición que afecta y crea realidades también y cambia la vida de muchas personas. Primeramente, la tuya. Entonces, les mando el video, 3 enlaces para video, el libro, y el último que le voy a mandar es dura 4 horas, es adoración en el Espíritu, y va variando los tonos, las entonaciones, pero si en un momento lo puedes poner para dormir, o lo puedes poner y te puedes agarrarlo como un karaoke, y empezar a montarte y soltarte en lenguas, ¿sí? Vas a ver que va a ser de muchísima bendición. Chicos, los quiero mucho. Gracias por su tiempo. De verdad es un honor estar con ustedes. Y yo sé que el día de mañana ustedes van a estar haciendo lo mismo con otras generaciones. Y para mí no hay mayor gozo que ese. ¿Alguien que quiera hacer un comentario ya para despedirnos? Bueno, si no, te voy a pedir, Denise, hacer una oración para cerrar la reunión. Y la próxima semana no tenemos reunión porque tenemos evento aquí en Madrid, en Betel, ahí hay una cumbre. Pero primero Dios nos estaremos viendo dentro de 15 días. ¿Puedes orar, por favor, Denise? Claro. Papá, te doy gracias por todo lo que has derramado en nuestros corazones el día de hoy. Gracias porque yo sé que esto cayó como una semilla que va a dar fruto, papá. Yo sé que todo esto va a quitar todo lo que no conocemos, todo el desconocimiento, papá, que esto nos va a llevar a conocerte a lugares muchísimo más amplios. Gracias porque nos estás demostrando que tú eres muchísimo más grande de lo que nosotros alguna vez nos imaginamos. Gracias porque nos demuestras tu grandeza cada día, Padre. Te doy gracias porque tú nos tienes aquí el día de hoy. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí. Gracias y de verdad que me sorprende y
y anhelo escuchar cómo te vas a revelar a nosotros cada día más. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Y, Padre, permite que esto lo podamos llevar, abrazarlo en nuestros corazones y aún llevarlo a todos aquellos que no lo conocen o que no lo están viendo, papá, que sea imposible detenerlo en nosotros, sino que fluya hacia los demás, Padre. Yo sé que tú quieres revelar esto a todos, papá. Gracias por permitirnos vivir en estas nuevas dimensiones, papá, y por permitirnos experimentarte de nuevas formas, porque yo sé que es lo que tú anhelas para nosotros, papá. Yo sé que tú quieres que anhelemos muchísimo más de ti, que todo está a la disposición, Padre, y que todo se nos va a ser dado, papá. Tú dijiste que, que que qué padre al que su hijo le pide un pan, le da una piedra, o sea, tú nos vas a dar todo, yo sé que tú nos das todo a manos llenas, papá. Te pido que nuestros corazones estén llenos y dispuestos y que seamos una vasija vacía de nosotros mismos para ser llenos de tu espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por el poder y la autoridad que vas a poner y que ya tienes en nuestros corazones y en nuestras vidas, papá. Muchas gracias. Acompaña a cada uno de mis hermanos y hermanas a vivirte y experimentarte de nuevas formas esta semana, papá. Padre, que fluyas tú en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona que está en esta reunión, Señor. Sorpréndenos, Espíritu Santo, Señor. Sorpréndenos este día, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Manda, Señor, tu aceite fresco, Señor. Padre, sorpréndenos con sueños, con visiones, con revelaciones, con palabra profética, Señor. Padre, gracias porque aún pones personas delante de ellos, Señor. ¿Sí? Y que tú los vas a usar para hacer de bendición, Señor. Gracias, Señor. Bueno, muchas gracias, chicos, y primero Dios nos vemos dentro de 15 días, pero seguimos en contacto en el grupo. Dios les bendiga. Gracias a Buenas todos. noches. Adiós. Amén. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias. Chao. Bye. Bendiciones. Bye. Bye bye.